eso, digamos, ¿hay alguna razón por la que no puede ser un solo registro y que cada bit signifique algo? Tipo que esté todo junto. No, en realidad, o sea, en ese libro se toma como que cada uno de los estados se guarda en un registro individual de un bit, pero si no, como vamos a ver ahora, existe un único registro que es el que contiene todas las banderas. ¿Sí? Claro, y directamente El registro modifica de el bit. estados. Sí, modifica un Claro. único bit. Yo se los Ah, dije así porque en la bibliografía, cuando leían el texto ese del capítulo 7, los trataba como registros individuales de un bit. ¿Sí? está bien, era eso nomás. Gracias. Está. Bueno, hoy vamos a alguna otra duda con la 2. Bueno, Profe, sí. yo le mandé un mail, no sé si lo habrá visto, creo que no, del ejercicio 5 de la guía 2. El ejercicio 5, yo creo, sí, lo vi hace un rato, el ejercicio 5 de que hablaba de... La respuesta, o sea, usted en la resolución pone 2 multiplexones de un solo bit cada uno. O sea, en realidad serían Sí. n multiplexores porque dice la respuesta para n. El ejercicio pide para n bits. Sí, justo Yo quiero te lo saber iba a si... responder ese mail y me colgué, en realidad quería consultarlo con el profe del teórico, porque lo que vos proponés está bien, o sea, conceptualmente decís, bueno, ¿por qué no ponemos un multiplexor que tenga n líneas. n líneas de 8 bits, porque los datos son de 8 bits? Claro. Entonces, de entrada y 8 bits solamente de salida. El tema es que es eso, el problema es ese n que te indica la cantidad de entradas que vas a tener que poner. Imagínate, si fuese un n de 16 bits, eso lo tenés que multiplicar por 8, tendría que ser un multiplexor que tenga 16 por 8 entradas a 8 salidas, ¿sí? Físicamente, o sea, conceptualmente está bien, porque lo puedes seleccionar cada 8 bits a los canales, digamos. Pero físicamente, o sea, no existen esos multiplexores y lo que se trata en el práctico es tratar de resolver el ejercicio usando multiplexores comunes de 4-1, 8-1, ese estilo de multiplexores, ¿entendés? Por Claro, pero eso es que digamos, se propone así. claro, a la hora entonces de hacer los ejercicios para simplificar más el dibujo, digamos, se podría hacer entonces, ¿estaría bien? Eso sí, tendría que consultarlo con el profe del teórico, porque la verdad que no sé si se considera bien o no, porque, o sea, para mí conceptualmente sí, está bien tener 8 líneas que las puedes ir seleccionando, pero es lo que te digo, ¿cómo lo encaramos? Claro. ¿Como si fuese un circuito real o algo conceptual? ¿Entendés? Claro. Por cómo está encarado en el libro, es como si fuesen circuitos reales, con multiplexores reales. Por eso no, me parece. Aparte, en ese ejercicio te pide solamente que le dibujes un solo bit o 2 bits de los n. Entonces, dibujar 2 bits de los n, que son con 2 multiplexores nomás, no debería demandar mucho trabajo, ¿entendés? Claro, listo. Gracias, ¿Sí? profe. Bueno. Gracias. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 11. Sí, el ejercicio ¿Me 11. escucha? A ver, voy a abrir la guía porque no la tengo abierta. Y dame un segundo que la busco. La guía, la guía 2, acá está, ejercicio 11. Ejercicio 11. Ajá, el ejercicio El 11. corrimiento aritmético. Sí. Lo multiplico por 2 en binario, ¿verdad? Al número que tengo. Y si es un corrimiento aritmético A la derecha, la perdón. A la izquierda. a la izquierda sí es una multiplicación. Sí. Y si no es una Y, división. y la A la derecha. multiplicación sería igual como lo hacemos con dos números reales. Por ejemplo, el 53 por 47. ¿Se multiplicaría igual? ¿O no? ¿Cómo? O sea, vos Eh, cuando haces un corrimiento, vas a hacer una multiplicación, o sea, cuando haces un corrimiento a la izquierda,
haces una multiplicación del dato que estás corriendo, pero lo vas multiplicando por 2, por 4, por 8, por 16, o sea, por múltiplos o sea, depende del número que vos estés, la cantidad de bits que estés corriendo, ¿entendés? Si corres una sola vez a la derecha, estás multiplicando por 2. Si corres 2 veces, Sí. multiplicas por 4, ¿entendés? Sería, No puedes multiplicar por un número, por un 47, ponele, porque no existe la no, lo que me combinación. refiero el 47, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, se hace igual, la multiplicación en binario sería igual como lo hacemos realmente en un papel. Sí, O sea, sí, ahí dije, por ejemplo, el 53 por 47. sí. O sea, sería igual el corrimiento, ¿verdad? Sí. O sea, tendrías que hacer 53 por 2 o por 4 o por 8, depende. Sí. ¿Entendés? Pero sí, es la misma multiplicación. Ahora vamos a ver ejemplos en Assembler de corrimiento y vas a ver que se ve la multiplicación del número tal cual. Cuando hace el corrimiento a la derecha de un bit, va a estar multiplicado por 2 ese número. Bien, ¿Sí? gracias. Bien. Bueno, diferencia entre corrimiento aritmético y binario, ¿eso me estás preguntando? O... Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta del práctico anterior? Jesús, diferencia entre corrimiento aritmético y binario. ¿Es corrimiento aritmético o corrimiento lógico? ¿Sí? Corrimiento aritmético es el corrimiento, la única diferencia es el corrimiento hacia la derecha, porque el bit que ingresa en el bit más significativo es el mismo bit que el signo del número, ¿sí? Mientras que un corrimiento lógico a la derecha ingresa un 0, ¿sí? Esa es la diferencia entre corrimiento aritmético y lógico. Mientras que los corrimientos aritmético y lógico hacia la izquierda son iguales. Ingresa por el bit menos significativo un 0. ¿Está claro? Dice cada posición. No existe el registro de R0, sino que existe justamente eso. Entrada o salida de... bus de entrada o bus de salida de datos. Estoy leyendo, chicos, para los que no saben, estoy leyendo el chat. Y ahí me están preguntando cosas. Bueno. ¿Se entiende? A ver, voy a compartir el libro, si quieren. Bueno, quedó claro, Pedro me pregunta si la posición 00 en la palabra de control se refiere a una entrada y una salida o existe un registro R0. No existe registro R0, sino que es eso. Bueno, en fin, les quería comentar el tema del cuestionario. Ya estuve viendo voy a cerrar el chat porque me distrae. Y esto también. Y voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Estoy viendo la encuesta para hacer el primer cuestionario. Voy a compartir pantalla, así ustedes también lo ven. ¿Dónde quedó el Zoom? Compartir. Bien, vamos al 5, acá. La encuesta para hacer el cuestionario de la guía 1 y de la guía 2, como ven, la mayoría está eligiendo el sábado, así que creo que todavía no votaron todos porque hay 94 inscritos acá en el aula virtual, así que tienen hasta esta noche para votar. Pero hasta ahora sería el sábado de 15 a 17. Puse un horario porque yo quiero estar en ese momento por si alguno no puede entrar o tienen alguna duda. Entonces lo que podemos hacer es conectarnos por Zoom o de alguna forma. Entonces si hay alguna duda o algo me van consultando y
así no quedan solos para resolver. El cuestionario es, como les dije en el mail, son 5 preguntas, 4 de esas preguntas son hacer múltiples opciones o completar, cargar un resultado de una operación. Tengan en cuenta que cuando les pide cargar el resultado de una operación en un formato específico, yo les puse un ejemplo de cómo debería cargarse ese dato. Entonces, si le estoy pidiendo que sea en hexadecimal y de tal forma, traten de ponerlo de esa forma, porque si no, el sistema lo reconoce como, no les va a dar válido el resultado, ¿sí? No distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que pueden escribir en mayúscula o minúscula lo mismo, pero sí tienen que respetar el formato que les puse, que es 0x y el número en hexadecimal. Si no ponen ese 0x y el número en hexadecimal, les va a dar mal el resultado. Cada una de las preguntas las pueden responder varias veces. Si se equivocan, tienen otros intentos, los que sean necesarios. Y lo único es que con cada intento que vayan usando, se va descontando un porcentaje del resultado final de la evaluación, digamos. No quiero que sea con nota, pero es para saber más o menos cómo se encuentran con respecto a los ejercicios y el nivel que tienen, si se aprendió el tema o si hace falta repasar algo. ¿Sí? Entonces, cada una de las preguntas, ustedes van a tener múltiples intentos, los van a poder realizar, pero tienen que responder sí o sí una pregunta a la vez. Si ustedes pasan a la siguiente pregunta, no pueden volver a la anterior. Entonces, sí o sí tienen que tratar de responderla bien, usar todos los intentos que sean necesarios antes de pasar a la siguiente pregunta, porque si no, después no pueden volver atrás. ¿Sí? Y bueno, 4 de las preguntas son de ese tipo, entonces, múltiples opciones y de completar, dar una respuesta, digamos. Y una de las preguntas va a ser un circuito de estos de la guía 2. Por lo tanto, entonces, como no lo puedo hacer con múltiples opciones ni completar, tienen que hacerlo ustedes en papel, en el circuito, y sacarle una foto y subirla ahí a la aplicación, ¿sí? Les muestra ahí el formato que puede ser JPG, formatos de imagen o un PDF, ¿sí? Y les muestra también, cuando entren van a ver que les da un límite del tamaño del archivo. Van a poder, debería ser un circuito solo, es bastante simple lo que les pido, así que en una sola hoja, una sola foto debería ser suficiente para resolverlo. Traten de hacerlo en lapicera y que sea prolijo y claro. Yo les voy a dar 2 horas y media, ya vamos a ver bien cuánto tiempo, pero es tiempo más que suficiente para que lo hagan tranquilos al cuestionario. Pueden tener los libros al lado, pueden repasar la guía, ver los ejercicios de la guía, sin problema, y los van a poder hacer, porque son sencillos. Sí. ¿Quién me pregunta? ¿La actividad va a ser solamente práctica o teórico-práctica? No, es solo práctica, son ejercicios como los de la guía, similares, o sea, por el estilo, los de la guía 1 y de la guía 2. Y no contaría como un parcial, ¿verdad? No, esta nota, o sea, te va a devolver una nota. En realidad no les va a dar una nota hasta que yo no vea el ejercicio que tienen que subir ustedes. Cuando yo evalúe ese ejercicio, sí van a tener una nota final. Pero no, o sea, no lo vean como una evaluación, o sea, véanlo como una evaluación de cómo están yendo con la materia ustedes, con el estudio, con las guías. Pero no es una evaluación de parcial. El parcial es más difícil que lo que van a hacer. Un poco más difícil. Listo. Bueno, gracias. Sí, así que prepárense, o sea, vamos a hacer una probita, vamos a ver cómo sale y vamos a ver cómo estamos yendo. Si va a hacer falta repasar algo, bueno, vamos a ir viendo. Con esto nos vamos a
a ubicar, a ver cómo nos está yendo con el práctica. Profe, Sí. quería decirle, yo le mandé un mail por el tema del horario de que se realice el cuestionario, Sí. porque yo tengo un problema con el tema del trabajo, digamos, que trabajo esos días hasta las 6 de la tarde. De hecho, recién estoy llegando a mi departamento. Por eso quería consultarle sobre eso. Yo no sé si les llegó el mail, creo que le mandé. Sí, pero todavía no había decidido qué hacer con la gente que no pueda justo en ese horario. Veremos. En fin, es un cuestionario, no es un parcial. De última, o quedan como ausentes, o de última se los tomo en un horario más tarde. No sé, más tarde, No, qué sé yo, pero bueno, van a tener la ventaja que van a saber lo que hicieron nosotros, ¿sí? Sí, saber, como usted dice, que digamos, para saber más o menos dónde estoy parado. Si usted después igual me puede mandar ejercicios y yo de última hacerlo en mi casa y quedarme tranquilo y mandarle la... Sí. Si son pocos, o sea, no va... Yo quiero ver la realidad de cómo están, entonces, por eso quiero acotar el tiempo para que no haya posibilidades de que se pasen, bueno, puede ser que se pasen la respuesta, pero bueno, yo quisiera que sea bastante auténtico, que cada uno ponga su respuesta, cosa de saber, bueno, a ver cómo estamos, pero porque si se van a pasar las respuestas va a ser una farsa. Pero bueno, sí, los que no puedan en ese horario, yo los tomo como que hicieron también el cuestionario y quedan como un grupo que fue en otro horario con otras ventajas. Pero bueno, también confío en ustedes que lo van a hacer, cada uno solo. Bueno, entonces, chicos, ¿alguna otra duda sobre el cuestionario? Simplemente va a aparecer el cuestionario activo y ustedes van a entrar y largan a hacer las preguntitas. Después, profe, cuando esté todo ultimado, puede mandar un mail confirmando los horarios y todo eso, así no hay equivocaciones después, digamos. Así ya sabemos que ahora tenemos que entrar. Sí, yo les voy a mandar un instructivo. Voy a mandar bien un instructivo de en qué se basa el cuestionario, cómo deben entrar, el tiempo que van a tener, el tema ese de las preguntas, cómo van a ser evaluadas o afectadas por ese factor que les digo, que a medida que vayan errando les va a descontar puntaje. Y también que les aclararé el tema de que deben contestar sí o sí la pregunta para poder pasar a la siguiente, si no se te cuenta como una pregunta que no correspondía. Para que quede claro y el día del cuestionario no pierdan tiempo en esas cosas y puedan avanzar. Bueno, chicos, sí, ya estaría en el tema del cuestionario. Me gustaría empezar con lo que es la programación. Si todo el mundo pudo instalar el software, ¿alguno tuvo algún problema? Perdón, profe, se me cayó justo internet. ¿En qué quedó entonces lo del cuestionario? Que vamos a esperar al final de la encuesta a ver cómo termina esto, y cuando estemos cerca de la fecha, que creo que va a ser el sábado, bueno, mañana mismo les voy a mandar un mail porque se cierra esta noche la encuesta, así que mañana mismo les mando un mail diciéndoles fecha, horario y condiciones para realizar el cuestionario, o sea, cantidad de preguntas, todas esas cosas, detalles del cuestionario, ¿sí? Bárbaro, gracias. Listo. Bueno, entonces empecemos hoy para el tema de programación en Assembler. La mayoría imagino que ya... ¿Cómo? ¿Me escucha yo? No, que le quería hacer que yo estuve probando el programa y, por ejemplo, vi que la operación de multiplicar no funciona. No, la multiplicación justo no está disponible. Y otra duda que tenía era con el tema de creo saltos. que es la única instrucción que no está disponible. No está disponible. Ah, bien. ¿Cómo me decías? Y tenía una duda con el tema de los saltos, porque, por ejemplo, yo tenía que hacer un salto condicional y le daba el siguiente paso, y en vez de saltar, a pesar de que había dado verdadero para que salte, continuaba con la instrucción de abajo, como que no saltaba, como que sí ejecuta cada línea. Bueno, no respeta pasame de última, hoy no vamos a ver todavía saltos,
pero en la lista pasame el código, copiarlo, el código, y a ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo tengo guardado, después se lo mando entonces. Bueno, después mandame a la lista del código y yo lo veo. Bueno. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Veamos qué tengo abierto. Acá, 7 las líneas. ¿Dónde quedó el...? Ah, está acá en medio. Aquí está, la presentación. Bueno, vamos a tratar de ver, nos queda una horita. Bueno, me dijo, los chicos del R2, ¿tienen clase hoy con el profe Steiner? ¿Les dijo algo? No nos dijo nada, profe, o por lo menos yo no estoy al tanto. No lo estoy escuchando. Hola. Por autogestión no había mandado nada la última vez que chequeé hoy en la mañana, así que quería... no tenemos... No se escucha, Fran. ¿No? Ahí está, ahora sí se escucha. Sí, está re bajito. Ahí está. Que no vi nada esta mañana y podría chequear ahora de nuevo, pero me parece que el profe no dijo nada. No sé si el resto tiene otra información. Yo hace 5 minutos que les mandé el mensaje y no decía nada. Por lo menos no publicó nada. Así que bueno, vamos a tratar de ir hasta las 7:30, pero bueno, si se nos pasa un poquito, seguimos un ratito más. Máximo 8, ¿sí? Entonces, a ver si llegamos a ver todas estas. Bueno, la multiplicación y división, como decía uno de sus compañeros, con el simulador no está disponible, la multiplicación. Es la única instrucción que no está disponible. Las demás están todas disponibles. Pero bueno, podemos trabajar sin la multiplicación y división. Bueno, vamos a ver el tema de las instrucciones de procesamiento de datos. Instrucciones de procesamiento de datos son instrucciones aritméticas y lógicas y se clasifican en instrucciones aritméticas de suma y resta, básicamente, y las lógicas. Después tenemos instrucciones de comparación, de corrimiento, de multiplicación y división. Yo hago un repaso rápido, así como del teórico, como para ver en dónde nos vamos a enfocar hoy, el práctico. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada, pero el formato de toda instrucción, de la mayoría, digamos, de la instrucción es, bueno, tiene el mnemónico que indica la instrucción que se realiza, registro destino y 2 registros u operadores fuentes, donde este operador, el operador 2, puede tener diferentes formatos, ¿sí? Volvamos uno para atrás. Como les decía, el formato puede variar dependiendo de la instrucción. Por ejemplo, en las instrucciones de asignación, en el move, por ejemplo, se mueve contenido de un registro al otro. Entonces tenemos un único registro fuente y el registro destino. Entonces desaparece uno de los registros fuentes. Y por otro lado tenemos la instrucción de comparación, donde en una comparación solo se modifican las banderas de estado. No se almacena el resultado en ningún registro, por lo tanto no hay un registro destino, sino que tenemos solamente 2 registros fuentes. ¿Sí? Entonces, este formato, digamos, de registro destino y 2 registros u operadores fuentes puede variar dependiendo de la instrucción, aunque en general tiene este formato. Bien, el registro, el segundo de los registros fuentes es el denominado operador 2. Este operador 2 se lo llama así porque puede tener distintos formatos. El registro fuente siempre va a ser un registro, el primero, pero el segundo puede ser un registro, como en este caso, R3, acá se suma el contenido de R1 con R3 y se lo asigna a R2, ¿sí? Después, ese registro 2 puede ser un inmediato, un valor inmediato, que lo vimos en la clase pasada, es un número,
está acotado a 8 bits, ¿sí? En este caso se está sumando este número al contenido del registro R1 y se guarda en el registro R2, ¿sí? Otro valor que puede tomar ese operando 2 es el de un registro con desplazamiento. En este caso tenemos el operador destino, fuente 1, y acá tenemos el registro R3 al cual se le aplica un desplazamiento. Ese LSL es una operación de corrimiento, es un shift a la izquierda, y aquí se indica cuánto se corre, la cantidad de bits que se va a correr a la izquierda, el contenido de ese R3, ¿sí? En este caso se corre 2 bits a la izquierda, el contenido de R3. Esto es similar o equivalente a multiplicar el contenido del registro R3 por 4, ¿sí? También se puede hacer un corrimiento del contenido del registro 3, un número, ¿cuántas veces? Un número que está almacenado en el registro R4. En vez de ser un inmediato, se toma el dato almacenado en el registro R4 para correr el contenido de R3. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, entonces esto indica las diferentes formas que puede tomar este operador 2. ¿Está? Bueno, veamos. Empecemos con empieza con las instrucciones aritméticas lógicas. Sí. La primera de las instrucciones de procesamiento de datos son las instrucciones aritméticas y lógicas. Bien, acá aparece, como vimos el otro día repasando esta lista de instrucciones, habíamos visto que muchas de las instrucciones tenían la posibilidad de agregarle el sufijo S, ¿sí?, al final del mnemónico, ¿sí? Ese sufijo S, como dice la presentación, no es más que sirve, digamos, para indicarle al procesador que esta instrucción modifique las banderas de estado. O sea, cuando se realice esta suma, el resultado de esta operación va a modificar las banderas de estado. Si no se agrega esa S, la operación se realiza igual, pero no se modifican los bits de estado, ¿sí? Bueno, eso era para tener en cuenta en todas las instrucciones en las que aparece esta S, ¿no? Donde se pueden realizar esta operación, digamos, y además modificar las banderas de estado. Fíjense, un temita acá. Estas instrucciones son todas instrucciones de comparación, ¿sí? Esta es compara dos datos, o dos registros, el contenido de dos registros. Este es un compara negado, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Bueno, vamos a entrar. Este hace un test de bits. Y el test igual compara dos valores, digamos, y indica si son iguales o no, ¿sí? Bueno, estas instrucciones de comparación de datos, como les había dicho, no modifican, no devuelven un resultado hacia un registro, sino hacen la comparación de dos datos almacenados en dos registros, ¿sí? Recuerden que no tenían, solo tenían los operandos 1 y 2 y no tenían un registro destino. Pero lo que sí hacen es modificar las banderas de estado. Luego del resultado de la operación, modifican las banderas de estado. Entonces, estas instrucciones no es necesario agregarle el sufijo S, porque sí o sí modifican las banderas de estado, ¿sí? Esas son las 4 operaciones de comparación. Para las demás, la mayoría, se pueden modificar las banderas. Sí. Una consulta, la función TQ. Sí. ¿Cuál modificaría la del 0? Comparasis de igual. O sea, hace una resta. Claro, la bandera de 0. Está bien, hace una resta, sí, digamos. Sí, entonces sí.
Lo tengo aquí antes. Este es EQ. No, si son iguales los compara a nivel lógico, no hace una comparación a nivel aritmético. Ya lo vamos a ver en la presentación, sino que hace un XOR entre los dos datos. ¿Sí? Gracias. Que para que quiero ver bien. Pero sí, modifica lo que son las banderas de 0, pero es a nivel lógico la comparación que se hace con una EXO. No modifica lo que son las banderas de acarreo ni de overflow. Bueno, entonces las instrucciones aritméticas y lógicas, como vieron, bueno, tienen la posibilidad de esto de agregar el sufijo S para indicar que modifican las banderas de estado. Bien, entre las instrucciones lógicas tenemos estas 5. Vamos a tener disponible el operador AND. Son todos operadores a nivel de bits, hacen un AND bits a bits, digamos. Una OR exclusiva, OR inclusiva, bit clear y move negado. ¿Sí? Bueno, la AND todos lo conocen, hacen la operación AND entre dos operadores, la XOR también. Entre estas no hay problema. Podría haber problema con esta bit clear. Bit clear es similar a la AND, pero es una AND con el segundo operador negado. ¿Sí? Y la move negado lo que hace es mover al operando destino el operador 2 negado también. Bueno, vamos a ver un par de ejemplitos de estas operaciones lógicas. Sí, no sé cuánto nos queda de tiempo, porque no me muestra esto. Quiero ver las vías. Bien, para ver un ejemplito de operaciones lógicas, bueno, fíjense en la guía. La guía, bueno, arranca con un ejercicio, el ejercicio 1, que usa las operaciones de comparación para poder realizar estas instrucciones. El ejercicio 2 es de operaciones aritméticas y el ejercicio 3 recién es un ejercicio de operaciones lógicas. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo resuelvan después de que vean esta clase. Entonces, quería hacer para ahora un ejercicio, el ejercicio 8 de la guía 2. ¿Ven? El ejercicio 8, ya que está, podemos comprobar el ejercicio 8 de la guía anterior. Les pedía realice las operaciones lógicas AND, OR y XOR con los números de 8 bits, estos dos números de 8 bits, ¿sí? Lo hacemos en Visual, así de paso pueden comprobar que lo que hicieron ustedes está bien. ¿Sí? Vamos a Visual, que lo tengo aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Vamos a obtener, cargar R1, usemos el registro R1 con el primer dato. Yo los tengo pasados a esos datos. Bien. Profe, ¿el programa sí. detecta mayúscula y minúscula? No distingue. Podés escribir con mayúscula o minúscula, que es lo mismo. No diferencia. Bueno, gracias. ¿Sí? El primero de los datos lo vamos a escribir en hexa, es 9C, ¿sí? El segundo de los datos es A. ¿Sí? Yo propongo este ejercicio porque a ustedes les puede llegar a servir para comprobar el ejercicio 8. ¿Lo tenemos que convertir sí o sí a hexa, profe? No, lo pueden escribir en binario. O sea, hace la conversión sola, digamos.
Sí, no, lo tienen que escribir en binario, con 0B, tienen que poner, para indicar que es binario, y tienen que poner 1, 0. Sí, sí, o sea, todas las operaciones, los números los puedes almacenar en decimal, binario o en hexadecimal, ¿sí? Si lo quisiéramos poner en hexadecimal, ponemos numeral 0x y el hexa. Sí, así lo vamos a poner, numeral 0x, y el hexa que les dije era, es más rápido trabajar con hexadecimales que con binarios. Si te confundís en un bit, te complica. Entonces, el primero de los números es 9C, y el segundo, carguémoslo en R2, ¿sí? Hasta recién tenía activado R2. El segundo es AA, dije. Numeral 0x, A. ¿Está? Bueno, el ejercicio les pide hacer una AND de los dos datos. Bueno, esto es medio simple, pero lo vamos a hacer. Y vamos a guardar el resultado en un registro R3, ¿sí? R3, R1, R2, ¿sí? Después la otra operación que les pide es una OR. A ver. Sí, les pide AND, OR y XOR. La OR se escribe como ORR. También lo vamos a almacenar el resultado en R3, R1, R2, ¿sí? Y una XOR que es, se escribe EOR. Esa es la instrucción de la XOR. Lo mismo, R3, R1, R2. ¿Y qué más les pide? Nada más. Fin del programa. Imagino que habrán estado viendo un poco esto. El software lo han probado, más o menos. Bueno, hagamos la compilación paso a paso. Bien, el primer paso carga en R1 el contenido 9C. El segundo va a cargar en R2 el contenido A. Bueno, acá si quieren verlo en binario, si cargaron bien el código, lo pueden pasar a binario, ¿sí? Bueno, veámoslo en binario porque está bueno ver los resultados. Justamente son operaciones a nivel de bits. La primera operación es un AND entre estos dos operandos, ¿sí? Entre estos dos datos. Como ven, un AND va a ser igual a 1, solo los bits que son iguales a 1, ¿sí? En este bit y en este bit, ¿sí? Los demás son todos iguales a 0. La siguiente operación es una OR, significa que van a estar en 1 todos los bits que estén en 1 en los dos registros, ¿sí? La primera fue un AND, la segunda es una OR. Estaría bueno que ustedes comparen los resultados que les da con los que obtuvieron de práctica. Y la siguiente, a ver si, 65. Bueno, esto es bastante sencillo. Así que bueno, la siguiente operación que les pide es una XOR. XOR va a devolver, va a poner 0 los bits que sean iguales y 1 los que sean distintos, ¿sí? A ver, ¿cómo podríamos, por ejemplo, cómo podríamos, por ejemplo, realizar la AND esta? La AND, que básicamente lo que hacemos es con AND estamos anulando todos los bits del operador 1
los bits del operador 1 que estén en 1 en el operador 2, ¿sí? Los bits que estén en 1 tanto en el los bits del operador 2 que estén en 1 anulan a los bits que estén en 1 también en el registro 1. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo? O sea, poner en 0 este bit, este otro, son los únicos 2 bits que está poniendo en 0. Sí, porque los otros son todos iguales a 0. Bueno, otra forma de ponerlos en 0 es usando justamente el operador, el bit clear, ¿sí? El operador bit, aquí lo tienen, borra los bits que uno selecciona, ¿sí? También tiene un operador destino, fuentes, ¿sí? A ver, veamos cómo podemos hacer esto. Para poder hacer la misma operación que la AND, pero con un bit, ¿qué deberíamos hacer? Mover el contenido del registro R2, ¿sí? Usar la operación de mover el contenido del registro 2 negado, ¿sí? Y hacer, usar ese contenido de ese registro para hacer el bit, limpiar los bits. Entonces, cuando hacemos R2, ¿sí? Y después hacemos un bit clear de esos bits en el registro R1. O sea, quiero hacer la misma operación que podría hacer con la AND, con los datos que tengo en R2, pero usando el operador de bit, que limpia los bits que están en 1. O sea, la AND va a poner en 0 los bits que estén en 0, ¿no? En el registro R2, mientras que el bit pone en 0 los bits que estén en 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hacemos la misma operación, fíjense, R2 hicimos un move negado, entonces los datos, los bits de R2 se negaron. Es como si hubiésemos hecho el complemento a 1 del dato en R2, ¿sí? En R2 antes teníamos 1, 0, 1, 0, ¿sí? Ahora tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después todos 1, ¿sí? Entonces el bit lo que va a hacer es tomar este dato y todos los bits que están en 1 los va a poner en 0. Si también están en 1 en el registro R1, los va a poner en 0, ¿sí? Entonces, el siguiente paso va a ser un bit y obtenemos lo que es el mismo resultado que obtuvimos antes, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, es el resultado que obtuvimos de aplicar aquí, de aplicar la AND. Fíjense, si ustedes hacen clic en el registro, les muestra todos los valores que fue teniendo el registro a medida que fue corriendo el programa. La primera vez que se modifica el registro R3, por ejemplo, es con la instrucción AND, ¿sí? Con la instrucción AND, el resultado de ese dato de ese registro quedó en 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Después, con la instrucción OR y EXOR, tuvo estos dos valores, ¿sí? Y ahora cuando aplicamos este bit con el dato R2 negado, vean que tiene el mismo resultado que el haber aplicado la AND con el dato negado, ¿sí? Bueno, eso quería mostrarles de esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo anotado algunas fotos. El ejercicio 10 tengo. Bueno, después comparen si los resultados que da esto con el software, digo, si son iguales a lo que ustedes hicieron con
de la guía 2, digamos, del ejercicio 8 de la guía 2. Bien, veamos. Tengo anotado para hacer, por ejemplo, el ejercicio 10 también es un ejercicio que se podría hacer simulado, donde pide, dado el valor de 16 bits, qué operación debe efectuar para poner a 0 los últimos 8 bits, para iniciar a 1 los primeros 8 bits y para complementar los 8 bits centrales. O sea, la primera opción para poner a 0 los últimos 8 bits, ¿cómo los podríamos hacer? Para poner a 0 los últimos 8 bits son, depende de dónde se tome, imagino que son estos, 2, 4. Bien, ¿cómo los pondríamos a 0? Podemos hacer la operación justamente un AND con todos ceros y 1, 8 ceros y 8 1, o podríamos usar la opción, la instrucción que usamos recién, la bit clear, donde el dato va a tener todos unos en los bits que queremos limpiar y todos ceros en los bits que queremos dejar igual, sin modificar. ¿Sí? Después, para iniciar los primeros a 1, los primeros 8 bits, si quisiéramos iniciarlos todos a 1, ¿con qué lo harían? Lo ideal sería con una OR. Sí. Y bueno, y después para complementarlos, los 8 bits centrales deberían usar una EXOR. ¿Sí? ¿Sí? Y tienen que ver el dato que usan, ¿no? Una pregunta, ¿el bit clear entonces lo que hace es dejarme todo en 0, no? No me quedó claro cómo funciona el bit clear. El bit clear lo que va a hacer es poner a 0 los bits que vos le indicás en 1 que querés poner a 0. Es como una máscara que justamente te sirve para poner a 0 bits. Por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, con un dato más. Suponete, move a R2, cero. Como la AND, pero con una entrada negada. F. Claro, cuando haces clear, si vos hicieras AND con este dato, fíjate, ahora vamos a pasar todo en R2, en binario, nos quedan todos ceros y los últimos 4 bits en 1. Si haces una AND con este dato, vas a poner en 0 todos los bits anteriores, ¿sí? Y vas a mantener igual sin modificar estos bits, ¿sí? Los últimos 4 bits. Pero si haces un bit con esta máscara, vas a estar anulando estos 4 bits del dato de R1, ¿sí? Y el resto me quedan en todo, digamos. El resto queda sin modificar. Hacemos un paso más. Bien. Y fíjate, en R3 se pusieron en 0 estos datos, los 4, ¿sí? Mientras que el 1, 0, 0, 1 primero quedan sin modificar. O sea, con el bit clear, le estás indicando qué bit querés que se ponga en 0. Mientras que con la AND lo indicarías poniendo en 0 los bits que querés poner en 0, digamos, de la máscara. Es inverso a una AND. Claro, tal cual. Está. Bueno, eso es... bueno, les digo, si quieren ustedes hacer el ejercicio 10 con el Visual, ver qué onda, cómo se puede hacer. Y les proponía hacer... Hay un ejercicio que pide intercambiar el contenido de 2 registros. Supongan que tenemos estos 2 registros. ¿Sí? Y les pide intercambiar el contenido de 2 registros sin utilizar ningún otro medio de almacenamiento extra. O sea, ningún otro registro, ni almacenamiento memoria, ningún tipo de almacenamiento extra.
solo con esos 2 registros, intercambiar sus contenidos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría ser? Es una pregunta de examen. Con 3 líneas de código. ¿Con una rotación sería? No. ¿Cómo podrías hacerlo con una rotación? Y no le puedes concadenar uno de los registros al otro y después desplazarlo o algo así, no sé. Y depende del tamaño del registro, porque imagínate que si tenés un dato que ocupa tus 32 bits y claro, podría hacer un desplazamiento con la ayuda del carry, o sea, el dato que sacas de uno, bueno, pero no es con desplazamiento. ¿Cómo lo harían con instrucciones de este tipo, de instrucciones lógicas? ¿Cuál era exactamente la consigna, profe? Intercambiar el contenido de 2 registros. ¿Sí? Intercambiar el contenido de 2 registros sin utilizar un medio de almacenamiento intermedio, ¿sí? Ya sea un registro extra o almacenamiento de memoria. Dice. Bueno, la forma de hacer esto, les cuento. Puedes guardar en uno la suma de los 2 y después guardás en el otro la resta entre la suma y el valor que ya tenía previamente ese registro, y después haces lo mismo con el último registro. Por lo menos me acuerdo que habíamos visto un problema así similar en C. El tema es no sé cuántas instrucciones podés poner en una misma línea. Claro, no, ¿cuántos registros podés usar? Porque si vos vas a estar pisando los datos de los registros, ya tenés pérdida de información, ¿cómo volvés para atrás? No, Solo es que podés justamente usar esos se valía en almacenar los datos porque vos los sumabas dentro de un mismo registro. Sí. Y después entonces te quedaba en el registro 1 la suma de R1 y R2. Y en el registro 2, R2. Después guardabas en R2, R1 menos R2. Entonces, en definitiva, era el original de R1. Y después en R1 guardabas R1 menos R2. Entonces te guardaba el R2 original ahí arriba. No, pero si te pasa el límite del registro, digamos, si tu suma entre los 2 se pasa, perdés información. Es el tema. O sea, tendrías que hacerlo dentro del tamaño del registro. De 32 bits, sí. ¿No hay una bandera, profe, para eso? No. No sé cómo, una bandera para qué sería. Bandera, no sé, una como la S, que te ponemos al último para hacer algo. Hay como una letra que te lo guarda momentáneamente y después lo copia en otro lado. No, yo que sepa, no. No. No, o sea, algo y así. aparte que no, la consigna dice que no te guarde en ningún lado, que uses solo el contenido de esos 2 registros. Sería con la operación que vimos recién de la suma, que el segundo operando le hace un corrimiento. Bueno. Podría ser que en uno guardamos la suma, en otro la resta, después sumamos por cada lado y lo dividimos en 2. Pero a ver, o sea, si hacemos la suma, o sea, ponerle que en R1 almacenamos R1 más R2, ¿sí? Y la siguiente instrucción, vos querés almacenar en R2 la resta, pero ya no tenés R1 porque a R1 lo pisaste. ¿Entendés? ¿Sí? Bueno, la forma de hacer... Sí, profe, pero Sí. Hay una forma en que hace las dos cosas en forma simultánea. O sea, no termina de escribir en un registro, sino que hace no me acuerdo en este momento cómo era. No, Bueno. no es con SOR. Es como que hace las dos cosas simultáneas. Bueno, está bueno para que propongan, que lo piensen y si encuentran otra forma, después me muestren lo que vieron, lo que encontraron y lo simulen y a ver si les da en realidad. Profe, ¿podría ser por desplazamiento? No, O vamos sea, a usar... Sí, podría ser por desplazamiento, usando un desplazamiento con acarreo, o podría ser una rotación con acarreo, y... pero habría que ver bien cómo se hace para engancharle el contenido de los 2 registros. O sea,
O sea, uno hacemos desplazamiento por derecha del segundo, el último dato del primero se lo pasamos o sea, el dato del primero se lo pasamos al segundo, Sí. va a haber un desbordamiento y ese desbordamiento se lo ponemos al primero, y va a haber Bien. otro desbordamiento así sucesivamente. Está bien, está bien. Ese método está bueno para probarlo después cuando aprendamos a usar lo que son los loops, porque necesariamente vas a tener que hacer 32 desplazamientos para 32. ¿Cuántas líneas de código tienen que ser? ¿Cómo? ¿Cuántas líneas de código tienen que ser para hacer Con eso? 3 líneas de código. Con solo 3 líneas de código, ustedes pueden intercambiar el contenido de los dos registros y sin utilizar ningún otro registro. Puede ser que en uno guardamos la suma, en el otro hacemos el complemento 2, después ahí le sumamos la suma, y ahí ya nos queda un valor en el registro 2 del 1, y después le restamos a la suma el que nos quedó, y ahí quedaría. A ver, ¿cómo sería? A R2 le guardamos la suma de R2 más R1. Un add, R2, R1. Ahora ya R2 no tiene más su valor original. ¿Y ahora? Ahora el complemento, le hacemos el complemento a 2 del registro 1. Para hacer el complemento a 2, ¿cómo se hace con el assembly? O sea, Sería una tendríamos resta que directamente, hacer- profe. ¿Eh? Sería una resta. Sería como negar el valor para cuando le sumemos el valor de R2, nos quede justamente el valor de R2 en el de R1. ¿Entiende? No, a ver. Tenés R2 más R1, ¿querés hacer? ¿Y después cómo querés seguir? O sea, poner el valor en R1, justamente el valor contrario, para cuando nosotros le subimos el valor que tiene actualmente ahora R2, nos quede justamente el valor de R2 nomás. Ah, vos querés hacer menos R1. Ujú. Pero directamente para eso podés agarrar y hacer una sustracción que tenga como registro de almacenamiento, o sea, va a quedar todo en R1 y haces que la resta sea R2 menos R1. Claro, podrías hacer que R1 sea igual a la resta del contenido, justamente ahora tenés R2. Bueno, también. Y esa es la respuesta que yo había propuesto hace un rato. El problema era si Claro, R2, claro. la suma R2-R1 nos sobrepasa el límite de almacenamiento. Claro, el problema es ese, que con este modo o sea, estas instrucciones tienen el problema que si el dato está al límite, o sea, la suma, el resultado de esa suma puede superar los 32 bits. Entonces hay pérdida de datos y cuando vos hagas la resta, ya no vas a tener el contenido real del registro, ¿sí? Pero sí, se Profesora. podría hacer de esta forma. Eh, Pero profesora, tenemos ¿será- ese riesgo. ¿Sí? No podríamos, no sé si, creo que no sería más por el lado de emplear el comando de la XOR Claro. para Justamente, se usa la XOR con 3 líneas de código, o sea, usando la XOR 3 veces. Ya van a ver cómo. Sería, a ver si, creo, no sé si lo recuerdo bien, creo Sí. que es XOR entre R1 y R2 primero. ¿Dónde se guarda eso? En R1. En R1 guardar la XOR entre R1 y R2. Sí, y después. Y después sería entre... Ahí ya el valor de R1 cambió. Están invertidos los bits. No todos los bits, solo los ¿Cree que que sería para son. invertir los bits con una XOR? Claro. Lo que se podría hacer es en un registro que le pongas todos los valores 1 y haces XOR entre ese registro y el anterior y te va a negar todo. Sí, pero vos no estás buscando negar el dato, sino que estás buscando intercambiar el dato. O sea, que los datos de R1 pasen a ser los de R2 y los de R2 a R1. Ah, ¿Sí? Bueno, la forma de hacerlo, para después analizan cómo es esto que estamos haciendo, es haciéndolo con 3 XOR, ¿sí?
En este punto, en la segunda línea, en la segunda EXOR, ya el contenido de R2 van a ver que es igual al contenido que tenía R1. ¿Sí? Y una línea más necesitamos para que el contenido de R1 sea el contenido de R2. Esta es la forma Bueno, de casi. resolverlo. ¿Eh? Casi. Casi, sí, sí. Entonces Pegamos tenemos el palo. ¿Cómo? Pegamos en el palo. Sí. No es fácil de verlo. Tienen que verlo a nivel de bits, cómo van cambiando, porque, o sea, el EXOR, algunos bits te los deja iguales y otros te los invierte. Entonces llega un punto, o sea, haciendo esta combinación de EXOR se intercambian, digamos, los contenidos. Fíjense, en la primera EXOR, el contenido de R1 cambió. ¿Sí? La segunda EXOR, si lo vemos en hexadecimal, ven R2, ahora tiene el valor original de R1, 9C. ¿Sí? Y la tercera EXOR, fíjense que R1 tiene un valor cualquiera. ¿Sí? Es un valor intermedio, que es el resultado de la primera EXOR. Y el tercer EXOR, digamos, se guarda el contenido, digamos, de R2, queda en R1. Y así quedan intercambiados los dos datos. ¿Sí? O sea, por esa propiedad que tiene la EXOR de invertirte los bits, lo que hace es que se intercambien estos dos contenidos. Profe, ¿había una limitación del registro o podíamos haber usado un registro más? No, solo 2 registros, porque si no era re fácil. Dale trampa. Con otro registro más simplemente movías el contenido de uno al otro y ya. Un registro auxiliar, digamos. Bueno, esta pregunta es una pregunta de examen. Le piden, hagan intercambien el contenido de 2 registros utilizando 3 líneas de código, nada más. Bueno, chicos, ¿qué más? Vamos a seguir un poco más porque estamos medio lentos. ¿Qué tengo aquí? Profe, Sí. ¿de dónde sacaríamos ese tipo de ejercicio? Porque ese ejercicio no está en la guía, digamos, si tuviéramos el examen. Bueno, este ejercicio yo lo saqué del libro. ¿Vieron que hay 2 libros que les proponen los profes? Bueno, el libro este de... a ver si lo tengo abierto. Este es el cabecilla, digamos, el capítulo 6, pero hay otro. ¿Dónde lo tengo abierto? El libro. O lo cerré. Fíjense que acá en la página les propone un segundo libro. Bueno, en ese segundo libro que es de ARM, de programación, en Assembler, bueno, ese segundo libro, no. Tiene un par de ejercicios también, no es la gran cosa. Bueno, después se los muestro porque no lo puedo ver. Está muy lento. Acá, volví. Bueno, es el segundo libro que les propone el profe para consultar. Aquí en la presentación, al final de la presentación, lo tienen. Se pone re lenta la compu. Aquí está.
Este es el libro. Lenguaje de ensamblador A. Que también lo tienen cargado en el aula virtual. ¿Es en inglés el otro libro? Sí, está en inglés todo. Todo en inglés. Bueno, escribí otro ejercicio y no me doy cuenta de cuál es. Uno, 17. Pero cuando queremos trabajar con bits de mayor de 8 bits, o sea, con 16, por ejemplo, el 10, Sí. ¿qué tenemos que poner para poder trabajar con eso? Para cargar esos datos, Sí, o sea, si quisiéramos, por ejemplo, cargar un dato de este estilo, ¿sí? sí. Nos tira un error porque dice valor inmediato inválido. Tiene que ser un número de 32 bits, ¿sí? Entonces lo que se hace es utilizar otra instrucción que se usa para cargar constantes y es la instrucción que ustedes van a ver aquí en el visual. Es esta instrucción, LDR pseudo instrucción, ¿sí? Esta instrucción les permite cargar a un registro destino una constante que sea mayor a 8 bits, ¿sí? O también les permite cargar direcciones de memoria. Entonces, en este caso, en vez de usar move, tendríamos que usar un LDR. Van a ver que ese LDR se usa, es la pseudo instrucción, ¿sí? Pero hay otra LDR que es para leer datos en memoria. Entonces, el operador destino es el mismo, R2, y se coloca un igual y el dato que queremos guardar en R2. Profe, ¿Sí? ¿por qué? Entonces ¿Por ahora qué? cuando lo simula, sí. ¿Por qué dice que tiene que ser un valor de mayor a 8 bits? Porque los valores inmediatos que te permite cargar, por ejemplo, con la instrucción move o cuando haces un add, bueno, con ese tipo de instrucciones, los inmediatos están limitados a 8 bits, ¿sí? Porque los valores inmediatos se guardan en la misma instrucción. Ah, o sea, máximo 8 bits, digamos, a eso se Sí, refería. máximo 8 bits. Está. O podría llegar a ser un dato que tenga la capacidad de ser, o sea, de ser de 8 bits, pero tenga la capacidad de poder rotarse. Por ejemplo, si vos almacenás este dato, que no vendría a ser 8 bits, ¿sí? Tenés mucho más de 8 bits, pero tiene la capacidad que ese dato, si el compilador, digamos, toma el valor significativo del dato y lo puede rotar hasta esa posición para guardarlo en el registro R1. O sea, vos en la instrucción se guardan solo los datos significativos y la cantidad de bits que debería rotarse el dato, ¿sí? Claro. Entonces, este dato está permitido, aunque no sea de 8 bits, ¿sí? Pero tiene que tener esa capacidad de poder rotarse. Cuando ya los datos son de más de 8 bits, entonces en ese caso tiene que usarse la instrucción, esta pseudo instrucción que permite cargar más de... Esta instrucción lo que hace es generar un campo de almacenamiento de datos en lo que es el espacio del código, donde se almacena el mismo código. Entonces, lo que hace es guardar ese dato en ese espacio de código y buscarlo digamos, referenciado al contador de programa. ¿Sí? No es que se va a guardar el dato en memoria, en un espacio de memoria, sino en el mismo espacio donde se codifica el programa, ¿sí? Y tiene la capacidad justamente de eso, de poder guardar datos mucho más grandes. Fíjense, acá no nos dio un error y es un dato más grande de 8 bits. El siguiente también con el LDR. Bueno, si le puedo hacer likes. Bueno, justamente eso quería mostrarle, que para cargar datos mayores a 8 bits se usa esta instrucción, la LDR. Lo mismo que si tuviésemos un
un dato guardado en memoria, para cargar el valor de la dirección de memoria se usa esta misma instrucción LDR. Ya vamos a ver cómo es. Justamente era eso lo que no veía. Bueno, ¿alguna duda sobre las operaciones lógicas? ¿Dónde me quedó ahora la presentación? Acá. Las operaciones lógicas. Quedan 10 minutos me dijo recién que quedaban 10 minutos de presentación. Bueno, como vieron, tenemos AND, OR, XOR, BIC. La BIC espero que haya quedado claro. MUM negado, lo que hace es mover el contenido del registro R1 negado a R3. Es como si hiciéramos el complemento 1 de R1 y lo guardáramos en R3. Bueno, como decía, las instrucciones AND y BIC son muy parecidas y son utilizadas para enmascarar bits, ¿sí? Por ejemplo, con AND, lo que hace es estos bits quedan intactos del dato original, mientras que con el BIC, los datos que quedarían intactos son estos dos, ¿sí? O sea, BIC justamente los bits que están en 1 los pone todos en 0. Mientras que la AND, los bits que están en 0, los pone en 0. Bueno, la OR se utiliza para combinar datos. En este caso, justamente se usa también, se podría haber hecho la carga de un dato de mayor de 8 bits utilizando varias OR consecutivas. En vez de, por ejemplo, se carga primero este dato y después se van cargando el siguiente. Y obtenés un dato mucho mayor a 8 bits. Bueno, de las instrucciones aritméticas y lógicas, después tenemos aritméticas, la suma y resta, donde vamos a tener, básicamente son estas las operaciones de suma y resta. Esta es resta común, esta es resta reversa, donde se hace la resta inversa, o sea, se hace el operador 2 menos el operador 1, o el registro fuente 1. Después tenemos la suma común, que tenés el registro fuente y el operador 2. La suma con acarreo, se hace la suma de los dos operandos, más el acarreo. La resta con acarreo. Y la resta reversa con acarreo, ¿sí? Esas son las operaciones de aritméticas disponibles. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, la suma con acarreo. Justamente cuando tenemos, como recién decíamos, si hacíamos la suma de dos números de 32 bits, puede ser que el resultado sea mayor a 32 bits. Entonces, para poder obtener datos más, hacer suma y obtener un dato de 64 bits, por ejemplo, tenemos que tener considerado en la suma de los bits más significativos, porque tenemos los 32 primeros bits, que hacemos una suma común. Y para sumar los otros 32 bits, debemos tener en cuenta el acarreo resultante de la suma de los primeros 32 bits. En este caso, el resultado final van a ser los 64 bits, y va a estar bien hecho porque tuvimos en cuenta el acarreo de la suma anterior. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿qué sentido tiene la resta inversa? Directamente intercambio los operandos y tengo la resta inversa. ¿Tiene alguna funcionalidad? Sí, el problema es cuando, a ver si la tiene acá, esta. Que no se puede hacer, por ejemplo, esto, que hacer, por ejemplo, la resta de un inmediato con el contenido de un registro. Porque siempre el primer operador tiene que ser un registro. ¿Sí? Entonces, si vos querés hacer esta operación, se hace, pero haciendo la resta inversa. La resta inversa lo que va a hacer el inmediato al inmediato le resta el contenido de R1 y se lo asigna a R0, ¿sí? Pero esta operación de hacer a R0 igual a inmediato menos registro no está permitido, porque solo el que puede tener un inmediato es el operando 2. ¿Sí? Bien, esto está bien. El profe puso, permite aplicar el bar register o un valor constante en el minuendo. Justamente, intercambia el minuendo con el sustraendo. ¿Sí? Esa es la resta inversa.
¿Y eso qué nos ahorraría? Veamos, Perdón. No, es en el caso simplemente que quieras restar, es justamente eso, a un inmediato le quieres restar lo que te ahorras es el Claro, cargar pero el valor del inmediato a un registro. Es una a un operación. registro, es una instrucción. Bien. Sí, es una instrucción que te ahorrarías. Bien, de las operaciones aritméticas, quería hacer un ejemplito. A ver si sí. Voy a ver que ya lo tengo abierto para que sea más rápido. Ya lo tengo hecho, digo. No quiero. Es de aritméticas. Bien. ¿Vieron el ejercicio? Acá. El ejercicio 7. ¿Sí? Bueno, trata de hacer este ejercicio con operaciones aritméticas. ¿Sí? En Assembler. Lo único que, para ver si es justamente este ejercicio es para hacerlo con números de 8 bits. Acá estamos trabajando con números de 32 bits. ¿Sí? Entonces, para ver si hay desbordamiento de datos, sí o sí el valor significativo del número tiene que estar en los 8 bits más significativos de los 32 bits que tenemos disponibles. ¿Está claro? Entonces, modifiqué esos datos y ese 65 que veíamos le agregué 6 ceros a la derecha para completarlo los 32 bits. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que hice? El menos 65. Bueno, tengo todos los numeritos que aparecían en la guía y los puse con su signo. El 65 menos 65. Recuerden, no es 65. Bueno, como les decía, el 65 en realidad es 41 en Excel, ¿sí? Pero para que las sumas esas que estoy haciendo tengan algún tipo de efecto sobre las banderas, o apliquen un desbordamiento, un carry, lo que sea, sí o sí tienen que estar en los bits más significativos, ¿sí? De los 32 que tenemos disponibles en la palabra de agua. Entonces completé ese 65, lo completé con todos ceros a la derecha y ese número ya no es 65, sino que es otro, pero bueno, es un número muy grande como para hacer la suma. ¿Se entiende lo que quise hacer? No entiendo. Pero de vuelta, profe, ¿por qué ¿Cómo? escribir? Sí. Esto estoy haciendo. Estoy tratando de hacer el ejercicio 7, que está planteado para hacerlo con 8 bits, con una palabra de 8 bits, hacerlo en 32 bits, ¿sí? Para que estas sumas tengan sentido en 32 bits, o sea, para que tengan un efecto sobre las banderas, o que haya un acarreo o algo, entonces estos 8 bits tienen que convertirse a 32 bits, ubicando los 8 bits en los 8 bits más significativos del dato. Ah, ahora sí. ¿Sí? Listo. Entonces, esto en realidad no es 65, yo le comenté como 65 para tenerlo de referencia, pero en realidad va a ser un dato mucho más grande que 65. Imagínate que corrí el dato toda esta cantidad de bits, ¿sí? Entonces, cargué cada uno de los datos del ejercicio, como si fuese 65, el 36 positivo, 65 negativo, 36 negativo, el 90 negativo, 90 positivo, y hice las sumas, y que indica ahí las restas. Obviamente que si en el ejercicio tuvieron algún tipo de cambio en las banderas, bueno, en este caso también va a haber esos cambios con estos números más grandes, ¿sí? Porque en sí los bits significativos son los mismos. Bueno, entonces, fíjense, este 41 que era 65, en realidad tiene, en decimal, tiene ese valor, no es un 65, sino es este millón de no sé cuánto, 1000 millones, ¿sí?
Después en R1 queda con ese dato, R2 queda con el menos 65. ¿Sí? Y así. El 36, por ejemplo, que está del ejercicio, en realidad ahora vale ese dato. ¿Sí? En 32 bits. Bueno, cargué cada uno de estos datos e hice las sumas que está pidiendo. ¿Sí? Sí, nosotros en el ejercicio nos pide revise las operaciones con los números binarios con signo y verifique los dos últimos acarreos. Indíquese los acarreos, señalan un desbordamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos disponible el registro de estado que nos va a decir si hay acarreo y también si hay desbordamiento, sin necesidad de ver los registros, los bits. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la suma, para que esa suma indique si hay o no de desborde, justamente acá está el registro de estado, donde tenemos el bit de negativo, 0, carry y overflow. Para que esta suma modifique estos bits, como dijimos antes, hay que agregarle la S al final. Una S. Entonces en R0 va a ser la suma de estos dos y además va a modificar el contenido de las banderas. ¿Sí? Se hace la suma, ¿sí? En R0 entonces queda 65. Si lo vemos en hexadecimal, R0 es igual a R1 más R3. R1 era 41 más 24, nos dio el 65. Las banderas no se modificaron ninguna, entonces el dato está dentro del rango del dato de los 32 bits. ¿Sí? El siguiente ejercicio pide la resta, ¿sí? de 65 con menos 90. O sea, siempre hablo de 65, 90, pero recuerden que no son en realidad esos datos, esos números. Ya lo voy a modificar para que quede bien. Cuando se hace hacer esta resta es lo mismo que hacer la suma de este número con este número. Entonces, si hacemos la suma, en R0 vamos a tener la suma 9, que es la suma de R1 y el R5. ¿Sí? Sí, que es el R5 es el número positivo. ¿Sí? Si hiciéramos como indica la operación, hacer la resta con el número negativo, el menos 90, entonces también hacemos una resta modificando las banderas. Fíjense, cuando hicimos la suma y le dijimos que modifique las banderas, se modificaron dos de las banderas. Volvamos un paso para atrás. ¿Sí? Un paso para atrás era la suma anterior. En el paso, fíjense, las banderas están todas en 0. En el paso siguiente, hacemos la suma, se cambia el valor del registro de destino y además se cambia el contenido de las banderas. Nos está indicando que el resultado dio negativo, ¿sí? Y que además hay un desbordamiento de datos. ¿Sí? Fíjense otra cosa. Ustedes están sumando dos datos que son R1 y R5. R1, si lo vemos en binario, bueno, si nos dio negativo y era el negativo. No, porque no te completa los 32 bits cuando te los muestra en binario, sino que te muestra hasta el último bit significativo. O sea, pueden haber más 0 delante de este 1 y no te los está mostrando. En fin. A ver. R1 es 4. Sí, tiene que haber, por lo menos, tiene que haber un bit más que es igual a 0. ¿Sí? Es un número, el 41, este número es un número positivo. Y lo estamos sumando a otro número que va a ser positivo, el 90 también. Pero el resultado, como vieron en las banderas, nos está dando un resultado negativo. ¿Sí? Esto indica que hubo un desbordamiento de datos. ¿Está claro? Bueno, si hacemos la operación que indica aquí, que es la resta con el número negativo,
también modificando las banderas, tendría que dar el mismo resultado. Ahí está, no se modificó el valor de R0, fíjense, R0 tiene el mismo resultado. ¿Sí? Y las banderas también dieron el mismo resultado. Bien, el siguiente paso es sumar, en fin, los números negativos y ver si se modifican las banderas. Bien, acá nos está diciendo que hay el resultado de esta suma, que va a dar dio un número negativo, porque es menos 36 más menos 90, va a dar un número negativo. En las banderas se indica como un 1 en el bit de negativo. Y además indica que hay un bit de acarreo. Pero no hubo desbordamiento de datos. Fíjense, si lo vemos como... bueno, no lo podemos ver con el número de bits porque el rango de los 32 bits no es lo mismo que el de los 8 bits. Bien, y el siguiente punto es hacer la resta de estos dos números, menos 65 menos el 90. Y como vieron, bueno, se hace la suma, se modifican las banderas. En este caso nos está indicando que hay un acarreo y además hubo overflow. Fíjense que estamos haciendo la resta de dos números negativos, debería dar un resultado negativo, sin embargo el resultado que obtuvimos fue positivo. Esto nos está indicando que hay un desbordamiento de datos. ¿Sí? Si hubiésemos hecho, miren, acá hice un ejemplo en el que hacemos la resta inversa, ¿sí? Y también estamos diciendo que modifique la bandera para ver si da el mismo resultado que esta otra resta. Hacer la resta inversa implica hacer la resta, intercambiar estos dos datos, ¿sí? Entonces el valor de R2 lo puse como un inmediato, ¿sí? Bueno, si hubiese puesto un registro también podría funcionar. Pero el resultado debería ser lo mismo. Lo que está haciendo el resta inversa es asignarle a R1 la resta de este inmediato menos el contenido de R5, que es lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Si hacemos esta resta, como vieron, las banderas de estado no se modificaron y en R1 deberíamos tener el mismo dato que está en R0, que fue el de R0 anterior. Vieron que, o sea, el registro queda almacenado con el último valor que fue asignado. ¿Sí? Y R1 con 65. Bueno, hice este ejercicio como para que vean, también comprueben que lo que hicieron en el práctico, en la guía, deberían comprobarlo con esto, con el registro de estado, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora de lo que son operaciones aritméticas, operaciones lógicas? ¿Cómo se usan? ¿Algún tipo de duda? ¿Queda más o menos claro el modo? Profe, una pregunta. Ahí en la línea de 16, el inmediato que usa tiene más de 8 bits, ¿no? Sí, pero como les dije, tiene que ser 8 bits significativos. Ah, está bien. La posibilidad de poder rotarlo. Este bit tiene estos 8 bits significativos y se los puede rotar hasta ese lugar. Está bien, gracias. ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿van entendiendo cómo funciona Assembler? Sí, profe, se entiende. Bien. Justamente en la guía, a ver, acá tengo esta otra guía, la guía justamente de la guía 3. Ay, por favor. Acá está. El ejercicio 2 les pide justamente realizar esa suma, realizar un programa que sume dos números de 64 bits cada uno, guardando el resultado en los registros R5 y R6. O sea, son dos registros de 32 bits que van a formar ese número de 64 bits. Los números a sumar estarán dispuestos en los registros R1 y R2 y en los registros R3 y R4, efectivamente. Entonces, lo que deberían hacer ustedes, bueno, ahí está la solución, pero
Lo que deberían hacer justamente es cómo lo resolverían. A ver si quedó más o menos claro. Y tenés que hacer una suma de lo, digamos, tenés que guardar cada mitad en un registro distinto, es un número va a estar compuesto por dos registros. Cada mitad va a estar en uno. Y después tenés que sumar la primera mitad con el add S, o sea que para que te cambie el flag del carry. Y después la otra, creo que habría que hacer un add, pero el que te sumaba el carry también. No sé cómo era la instrucción. Es ADC. Un add con acarreo. ¿Sí? Claro, y ese con las otras dos mitades. Claro, la primera suma, se hace la suma modificando las banderas y se almacenan en el registro R6, supongan que es los bits menos significativos, y hacer R4 más R2, y después haces R1 más R3, sumando con carry, y lo guardamos en R5. Entonces ahí quedaría el resultado de 64 bits. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en ese ejercicio en la resolución dice cuando generan los num, Sí. ¿por qué dice .word? ¿Qué significaría eso? Bueno, esta es la forma de declarar las constantes que teníamos con el otro simulador. Ahora simplemente las declaramos con la otra instrucción, ¿sí? En el simulador, en el visual. En el ¿Era el DSD? Sí, el DSD para cargar datos. Acá está. Declarar Word en memoria, bueno, la forma de hacerlo ya es como, no le puedes indicar que sea un byte. Bueno, las ventajas que tenía el otro simulador era esto, que vos le podías indicar qué tipo de datos, si era un Word, si era un half Word, si era un byte, si era un string, ¿entendés? Tenés muchas más libertades que las que te propone Visual. Pero bueno, Visual lo elegimos porque es más fácil de ver y de simular. ¿Sí? Si alguno quiere meterse y ver un poco qué es GTP, yo les puedo ayudar a simular las primeras veces y porque está bueno entender un poco más. ¿Sí? Pero bueno, por ahora con que usen el Visual, aprendan a usar el Visual y que obtengan los resultados que buscamos, está todo bien. Bueno, eso con respecto a operaciones aritméticas, operaciones lógicas, para que vayan viendo. ¿Y qué hora es? Ya son 18. Bien. Quería agregar que podemos ver algunas de las operaciones de corrimiento. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo? Me lío hoy. Bien, las operaciones de corrimiento. Bueno, instrucciones de comparación, como les dije, son instrucciones son 4 instrucciones de comparación. Tenemos las test, que verifica algún bit que ustedes les indiquen, hace una AND entre un registro y el operador 2. Test EQ compara o devuelve que indica si dos operandos son iguales o no. Comp es la que más se usa y compara dos datos y te indica si son iguales, son uno mayor que otro, ¿sí? Y comparar negativo. Bueno, es la operación opuesta a la de comparar. Y en este caso se usa el comparar negativo. Cuando queremos comparar el contenido de un registro con un número que es negativo. Esta operación no está... Voy a silenciar los mic porque hay uno que lo tiene abierto y no escucho. ¿Habrá algún micrófono abierto? Sí, si los puede silenciar usted porque por el chat no lo lee. A ver si puedo. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que silencie? Ahí está, lo silencio, profe, gracias. Sí, bueno. Sí. Estoy viendo acá algunas instrucciones que son iguales a la de los microprocesadores Intel, como comparación y test, por ejemplo. Yo me acuerdo en otras épocas que sabía usar el disassembler
para desensamblar un programa, digamos, y lo hacía para sacar las rutinas de protección de eso, de versiones de 30 días, para que funcionara el programa. Sí. Bueno, o sea, no le pregunto para hacer lo mismo, pero para hacer para otros usos. ¿Tiene una versión de disassembler y un ultra edit para ARM? No lo digo para eso, no, sino para ver cómo funciona un programa, determinado programa que uno quiere por ahí hacer alguna modificación, no sé. Sí, o sea, esas opciones las teníamos disponibles con el GDB, el desensamblar un programa, pero con este simulador no he visto que nos permita hacer eso, porque cuando vos lo desensamblás puedes ver bien las direcciones de las instrucciones, a dónde se declaran cada una de los branches. Incluso había una ventanita del código ASCII así bueno, cuando yo lo usaba para esa finalidad, digamos, decía, bueno, periodo de evaluación, no sé qué decía justo en la subrutina que controlaba eso, digamos, y bueno, me acuerdo que aparecía justamente la encargada de eliminar esa protección, normalmente sabían ser las QAM y las TES. Pero yo le digo con otros usos por ahí para ver cómo funciona un programa para agregar alguna funcionalidad que uno quiera, ver cómo funciona, si abre un desensamblador, digamos, un disassembler, un programa equivalente. Usted me dice que era el debugger, ¿cómo es el debug? El GDB, el que usábamos antes. El GDB, GDB. ¿Sí? Creo que venía. En herramientas de programación, ahí tenés lo que usábamos antes, que justamente el GDB te permitía obtener el GDB, estoy acordando que también venía el GDB, ahora sí me acuerdo, sí, el GDB también se usaba. Fíjate, entrate a la wiki y leete esto, el práctico de Assembler, que era lo que usábamos antes, y fíjate si hay algo que te pueda llegar a servir para lo que vos... No, yo pensaba que por ahí viene algo similar para ARM, de esa era la duda. Porque no sé si a usted le resulta familiar el Ultra Edit, que uno lo que mostraba en el disassembler, que había que corregir, iba con el Ultra Edit a la dirección que había que ir y corregía el programa, digamos. La verdad que no lo usé nunca, pero... El Ultra Edit 32 creo que se llamaba. O sea, usaba las dos herramientas, el disassembler y el Ultra Edit. O sea, con el disassembler uno veía cómo funcionaba el programa que había que cambiar y con el Ultra Edit lo corregía. Pero, bueno. No, la verdad que nunca los usé, que son programas de... O sea, le voy a decir la verdad, yo lo usaba, se usaba para craquear programas, ¿no? Para sacarle la rutina de protección de eso. Pero tiene otras utilidades también para eso. El primero de los ejercicios, justamente les doy una rutina en C, ¿sí? Un código en C, y les pido que lo pasen a Assembler. Justamente para hacer este if, tienen que hacer una comparación de datos. Pero todavía no lo quería ver porque justamente esto usa para generar esta instrucción, o esta va a usar lo que son las instrucciones condicionales, ¿sí? Como ser esta. Son instrucciones que se les agregan un sufijo, digamos, este es un branch, ¿sí? Y se le agregan sufijos que implica que tienen que ver el resultado de la comparación para poder ejecutar la instrucción, ¿sí? Esta instrucción, por ejemplo, hace un salto a esta etiqueta, siempre y cuando la comparación, el resultado de la comparación sea menor que, o sea que R0 sea menor que R1. Si R0 es menor que R1, entonces se produce este branch hacia esa etiqueta. No quiero meterme con las de comparación porque todas las instrucciones, el código que sea de comparar algo, sí o sí va a ser con instrucciones condicionales o con algún tipo de loop, y todavía no vimos nada de eso, ¿sí? Está mal puesto el ejercicio como ejercicio 1 porque ustedes ni siquiera han visto las instrucciones condicionales, ¿sí?
Bueno, entonces Profe. sigamos con... Sí. Profe, en ese mismo ejercicio en el 1 pide en un momento que multipliquemos por 2. Sí, a ver, bueno, Y eso sí hace lo pueden hacer. y hace un shift, pero lo hace lógico, no lo hace aritmético. Ahí me entró la duda, porque supuestamente el corrimiento aritmético es el que multiplica o divide, ¿verdad? Para la división. O sea, no existe el shift, el corrimiento aritmético hacia la izquierda, que vendría a ser el ASL. Claro. Claro, sí, lo busqué y no encontré tampoco, pero eso. ¿Cómo que no existe, profe? Porque justamente es lo que hace la instrucción lógica. Agrega un 0 al bit menos significativo. ¿Sí? Si vemos el listado de instrucciones, ¿dónde están? Sí, el listado de instrucciones no está. Por eso le pregunto. Si vemos las instrucciones de corrimiento, tenemos un shift lógico a la izquierda, un shift lógico a la derecha, ¿sí? Estos dos shifts, recuerden, agregan ceros en el bit menos significativo en este caso, y 0 en el bit más significativo en este caso, ¿sí? Entonces tenemos shift lógicos tanto a la izquierda como a la derecha. Pero shift aritmético solo tenemos a la derecha, ¿sí? Esto implica una división del número, ¿sí? Porque esto lo que hace es agregar el bit de signo al bit más significativo que es desplazado. ¿Está? Pero no tiene sentido hacer un shift aritmético a la izquierda porque haría lo mismo que el shift lógico. Por eso no existe. Y en el caso de los números negativos, el signo cuando se vos mantiene. le agregás, cuando haces un desplazamiento hacia la izquierda, estarías multiplicando por 2. Siempre que multipliques un número por 2, sea positivo o negativo, vas a estar ingresando un 0 en el bit menos significativo. claro, pero digo, si el primer bit, el más significativo, que es el que se corre, el que se pierde, es el del signo. Si fuera un 1 seguido de un 0, al correrse quedaría con 0. O sea, si era negativo, pasaría a ser positivo. Sí, en este caso, el resultado de la multiplicación no entra en los 32 bits, entonces lo vas a detectar con un overflow. Ah, claro. ¿Sí? No, el resultado de multiplicación no va a ingresar, el dato es más grande, digamos, que los 32 bits. Claro, ¿Sí? gracias. Porque si no tendría que mantener el signo. Claro. Bueno, y ya que estamos, veamos, tenemos rotación a la derecha, y fíjense que tampoco existe rotación a la izquierda, porque una rotación a la izquierda la podés obtener con una rotación a la derecha. O sea, si supongan que rotan a la derecha 12 bits de un número de 32 bits. Es lo mismo que rotar a la izquierda ese dato, serían los 20 bits, ¿sí? Para el otro lado. Entonces todas las rotaciones a la izquierda se pueden obtener con una rotación a la derecha, complementaria, digamos, a esos 32 bits. ¿Se dan cuenta? Ahora lo vamos a ver en la presentación. Y si existe una rotación a la derecha extendida, que esto agrega a la operación el bit de acarreo, ¿sí? Bueno, entonces las de comparación las vamos a ver bien luego cuando veamos lo que son instrucciones condicionales. Bien, instrucciones de corrimiento. Bueno, como se ven acá en las listas de instrucciones, de esta forma, así a simple vista, como una LSL, destino, operando 1, operando 2, la instrucción no se usa sola, ¿sí? Siempre se usa dentro de de otra instrucción, o sea, un move, un add o algo, y se lo usa afectando el operador 2, ¿sí? Justamente por eso, porque ese bar register está sobre uno de los operandos que ingresa la ALU,
y no sobre el resultado, digamos. Entonces, por eso es que la operación en sí siempre se aplica al operando 2. ¿Sí? O sea, si ustedes escriben esta instrucción, la va a ejecutar el simulador, pero la va a convertir en esta en realidad. Es una asignación, la R2 le asigna el contenido de R1 desplazado 3 lugares. ¿Sí? Esa es la instrucción real. Bueno, me quedan 10 minutos. Terminemos con esto. Entonces, o sea, las vamos a ver a cada una de las instrucciones de corrimiento, pero se usan dentro de otras instrucciones, de suma, movimientos, en fin. Vean, acá están los 5 tipos de corrimiento. El lógico a la izquierda, lógico a la derecha. Fíjense que siempre ingresa un 0 en el bit que se desplaza, y el bit que se desplaza se pasa al carry, al bit de carry. ¿Sí? Después tenemos el corrimiento aritmético hacia la derecha, donde se repite el bit de signo, pero no hay un corrimiento aritmético a la izquierda porque vendría a ser igual al corrimiento lógico a la izquierda. Después tenemos una rotación hacia la derecha, ¿sí? Donde el bit menos significativo ingresa al bit más significativo, y además el bit menos significativo se copia en el acarreo. Esto siempre y cuando se agregue la S a la operación, si no el bit de acarreo no se modifica. En esta sí, se debe modificar sí o sí, porque justamente el carry forma parte de la rotación. El bit menos significativo pasa al carry y el carry ingresa como el bit más significativo en la rotación. Eso no lleva a eso. ¿Cómo? No, esta no, justamente. Veamos en las instrucciones. Ah, sí, también te pedí agregar ese. Pero sí o sí usa el carry, aunque modifica el carry, digo. Pero las demás le tenemos que indicar que modifique el acarreo. Bueno, veamos. Entonces, bueno, acá hay un par de ejemplos de rotaciones y corrimientos. Vean, por ejemplo, acá está indicando que haga una rotación a la izquierda y que se modifique las banderas de estado. Entonces, el bit extraído queda en el bit de acarreo. Si no, no. Acá, por ejemplo, el profe puso instrucción de corrimiento, rotar 12 bits a la derecha. Bueno, después de varios pasos, llega a la conclusión que es lo mismo que rotar 20 bits a la izquierda. ¿Sí? Por eso es que no existe una rotación a la izquierda. Acá dice rotar 20 bits a la izquierda, rotando en realidad 12 bits a la derecha. Es lo mismo. O sea, se obtiene la misma rotación utilizando la misma instrucción. O sea, si queremos rotar, acá está, si queremos hacer la instrucción de rotar hacia la izquierda, el contenido del registro R5, 20 bits, bueno, se hace mediante una rotación a la derecha del contenido de R5, una cantidad que va a ser igual a 32, que es el número total de bits, menos 20. Eso va a ser igual a una rotación a la derecha de R5, igual a un número de 12 bits. ¿Sí? Por eso es que no existe la rotación a la izquierda. Bueno, volvamos al visual. Y de este ejemplo, de este ejercicio, pensaba mostrarle, creo que ya se me acaba el tiempo, pero el ejercicio 4 de la guía es uno de multiplicar. Bueno, la multiplicación no la van a poder hacer usando MUL porque el Visual no tiene esa instrucción, pero sí lo van a poder hacer por corrimiento. Les pide realizar un programa que dado un número guardado en R1 lo multiplique por 10. ¿Sí? La forma de hacerlo, bueno, esto lo hice directo, pero en realidad tiene que hacer con una instrucción MOV. ¿Sí? Primero hace la multiplicación del contenido del registro R1 por 8 y después lo multiplica
por 2 y se lo suma al resultado anterior que era multiplicado por 8. Cuando se hace la suma, el resultado final va a ser igual a R1 por 10. Fíjense, yo lo tengo escrito. No sé cuánto tiempo nos queda. 5 minutos. Fíjense. ¿Cuánto queda? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, 5 minutos es suficiente. Cargamos el contenido del registro R1 con un dato cualquiera. R1 igual a 5. Dato. Y usamos la instrucción move para cargar el contenido del... Esto vendría a ser R0 va a ser cargado con R1 multiplicado por 8. Ahí estamos haciendo un desplazamiento por 3. ¿Sí? Eso implica multiplicar por 8. Y acá estamos haciendo R0 igual a R0 más R1 por 2. ¿Sí? Estamos haciendo un desplazamiento a la izquierda de 1. Eso implica multiplicar por 2. Esto va a ser igual a... El contenido de R0 anterior era R1 por 8 más R1 por 2. Esto va a ser igual a R1 por 10. Sí, eso está claro, ¿no? Bueno, veámoslo como paso a paso, cómo quedaría. Contenido de R1, asignamos 5. Vamos a verlo en decimal, que es más fácil. En el siguiente paso hacemos un shift de ese R1, 3 lugares, y lo asignamos a R0. Si lo vemos en decimal, implicaría 8 por 5, 40. 40 en R5. Queremos ver ese shift. A ver si me lo muestra mejor. No sé por qué no lo muestra. No entra en toda la pantalla. Pero como ven, tienen el dato original y les muestra cómo se hace el desplazamiento agregando ceros al bit menos significativo. Estamos haciendo un desplazamiento a la izquierda. Fíjense, en violeta tenemos los bits originales, en verde los nuevos bits, y el bit de acarreo acá no se ve, pero está igual a 0. Fíjense, les pone en decimal, el valor original era 5, el nuevo valor va a ser igual a 40. ¿Sí? Ahí está. Está buena la animación. Bueno. El siguiente paso, se hace una suma, ¿sí? A R0 del contenido que tenía R0 antes, que era 40, con el contenido de R1 desplazado un lugar. Implica R1 por 2, va a ser entonces 40, este 40 que teníamos, más 5 por 2, 10, el resultado va a ser 50. ¿Ven? En R0 entonces quedó la multiplicación de R1 por 10, 50. Tenemos el shift. Ay, por favor. Teníamos el dato de... el shift es simplemente sobre R1, es el 5, que se lo desplaza a un lugar a la izquierda, entonces vamos a obtener el 10. ¿Sí? Bueno, esto es simple, pero bueno, son ejemplitos para que vean. Antes me habían preguntado justamente cómo era el tema de la multiplicación con desplazamiento. Bueno, acá se ve justamente el dato original R5. Y fíjense, primero se... Ok, así que está bueno ahí destacar el tema de que la introducción 3 se puede realizar porque te ganes el shift register, desplazamiento antes del ALU. Entonces primero te desplaza y después te suma. Claro. Justamente eso, el operador 2 se lo puede desplazar. Si no, deberíamos hacer la suma y después desplazamiento. Claro, si fue una arquitectura diferente, no lo podrías hacer de esa manera. No, de esta manera no se puede hacer.
Pero bueno, como ven, R0 fue primero, el primer dato que tiene es, es más, lo vamos a poner todo, el 40, que es igual al 5, el R5, por 8, desplazado 3 lugares, implica multiplicación por 8, tenemos 40, y el segundo R0 implica a ese 40 que teníamos en R0, sumarle R1, que es 5, desplazado un lugar, R1 por 2. 5 por 2, 10, y el resultado final va a ser